poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, obrando soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. En este momento estamos felices de compartir con la familia los pensamientos que Dios nos dejó en su palabra. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto otra vez estar a mitad de semana con ustedes. ¿Y cómo les va trayendo? ¿Cómo les va tratando la semana? ¿A usted cómo le trató, pastora? Bien, bien. La semana a mí, ahora yo a la semana no sé. No sé si uno puede tratar la semana de diferentes maneras, pero en fin. Muy bien. Queremos estar compartiendo con ustedes y continuamos con el pensamiento que traíamos la semana pasada en cuanto a la carta de Pablo a los Efesios. Y habíamos hablado del primer versículo, de los primeros dos versículos en la meditación anterior, y hoy queremos seguir adelante con dos versículos más. Así que vamos a leer esa parte, pero antes de entrar al asunto queríamos decirle que los versículos que vienen ahora del capítulo 1, versículo 3 al 14, son un poco difíciles de interpretar porque no siguen un orden lógico
no son cuestiones que Pablo trata de alguna manera de enseñar, sino que evidentemente esto es un canto que sale de su corazón. Aquí no trabaja tanto la mente de Pablo, sino las emociones, es decir, él está emocionado por lo que representa Jesús, por lo que es Jesús para su vida y todo lo que hizo Jesús en él. Así que es una especie de alabanza, de cántico, adoración. de adoración o de oración que sale de su corazón. Y usted sabe que cuando uno habla con el corazón a veces dice una cosa, vuelve a repetir, es decir, no hay un orden lógico a seguir, sino que es esto. Pero es hermoso lo que Pablo dice aquí, y vamos a ir de alguna manera estudiando este pasaje. ¿Podemos leer, pastora? Sí, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí dice toda bendición para nosotros, espiritual. Los cristianos, toda bendición espiritual para nosotros, pero todo viene a través de Jesús. Él es el que nos da todas las bendiciones. Y esto es un hecho que Dios nos eligió. Muy bien, Pablo acá creo que también dice que Dios es bendito por toda la bendición que nos dio a través de Jesucristo, ¿no? Ajá. Y lo primero que menciona ahí, que somos escogidos, ¿no? Sí. Muy bien. Dios, sí, somos escogidos. Y dice, Él nos eligió antes de la fundación del mundo, o sea que ya te eligió antes, y a usted también lo eligió. Y dice la palabra de Dios, nos parece que nosotros elegimos a Jesús, pero Él nos eligió de antemano. Antes que formara el mundo, Él te había elegido. Es tremendo, porque ahí en Juan 15:16, Jesús mismo, sus palabras dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien. Se lo está diciendo a los discípulos, ¿no? Que Él eligió a los discípulos, y así como Él eligió a los discípulos, también nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué nos elige? ¿Por qué nos elige Jesús a nosotros? ¿Cuáles son las cosas que Él tiene en cuenta para elegirnos? Muy bien, es maravilloso que Dios nos haya escogido. Que el hombre elija a Dios es una cosa, pero que Dios Todopoderoso te elija antes de la fundación del mundo es maravilloso. Y como vos decís, la generosidad de la bendición. Dios nos elige ¿para qué? Para bendecirnos con toda, como dice el pasaje, con toda bendición de los cielos. Y hay cosas que el hombre puede lograr por sí mismo. Un oficio se perfecciona, pero estas bendiciones celestiales no las podés conseguir por vos mismo. La bondad, la paz, la salvación, la vida eterna, son cosas dadas por Dios, son bendiciones divinas que solo Él puede dar. Es decir, que Dios nos elige porque es generoso para con nosotros, dándonos toda clase de bendiciones, ¿no? Toda clase de bendiciones, tanto espirituales como también materiales, ¿no? Sí, te da. Pero lo interesante es que en ese enfoque, aquellas cosas, aquel progreso, aquellas cosas que nos da en lo material, tienen por finalidad mejorar nuestra parte espiritual, ¿no? Sí. Algunos piden cosas materiales, que Dios les dé, pero no siempre lo que reciben es para
para crecimiento espiritual, sino que es a veces para aprovecharlo solamente ellos o no compartirlo con otros. Y evidentemente es por eso que Dios a veces no da bendiciones materiales, porque el propósito al dar bendiciones materiales es para que nos ayude a nuestro crecer, crecimiento espiritual, sí, a ¿no? crecer A como- valorar también fundamentalmente las cosas espirituales. Si nosotros pensamos en Abraham, ¿no es cierto? Él le dijo: te bendeciré, pero serás bendición a otros, ¿no? Y lo interesante, Luis, es que Dios nos elige, pero la gente no se acerca a Dios o no responde al llamado de Dios porque tiene a veces miedo, temor, porque nosotros en la tierra tenemos padres y a veces el papá tiene errores, nos castiga demasiado o anda siempre con la vara o con el cinto y te mata, como dicen por ahí, te mata a palos. Y después cuando vos te acercás a Dios, que Dios te busca, vos decís: me va a buscar con un palo, me va a dar, si me llama. La gente tiene miedo de Bueno, Dios. de hecho, la imagen que muchos tienen de Dios es de un viejito de barba larga sentado con un bastón o con un palo ahí. Que te da con el para bastón. corregirte. Pero no es así. Él te llama y te eligió para bendecirte, como vos decías, le dice la palabra de Dios, ¿no? Con las bendiciones celestiales, bendiciones del cielo, y también las materiales, que son las materiales, las que te da, es para hacerte crecer como persona, para parecerte a Jesús. Bien, seguimos. ¿Y cuál es el propósito? Te da todas las bendiciones celestiales. ¿Con qué propósito? El propósito lo dice allí en el versículo: para que seáis santos y sin mancha. Y santos es el término agios En griego. En griego, sí. Y significa separación, estar separado o diferente. Y no son cosas ordinarias, es decir, es diferente a las cosas ordinarias y comunes. Por ejemplo, el templo, el edificio, es diferente a otros edificios, ¿no? Como está consagrado a Dios. Sí, normalmente las iglesias tienen una estructura especial, diferente a cualquier casa o edificio de departamentos o lo que fuera, ¿no? Y Dios es santo, es excepcionalmente santo, diríamos, por excelencia, porque es diferente al hombre. Y Dios quiere que nosotros estemos separados, pero Dios escoge a los cristianos para que sean diferentes a los demás. Claro, quizás volviendo este pensamiento al Antiguo Testamento, ¿no? Las cosas que eran destinadas al templo para hacer el culto a Dios, para, digamos, de alguna manera rendirle culto a Él, eran separadas, ¿sí? Eran separadas, por ejemplo, los utensilios que se usaban, los instrumentos que se usaban, las cosas que eran del templo mismo, o del tabernáculo en principio, eran separadas porque decían que eran consagradas, eran santas y no podían usarse para ninguna otra cosa que no fuera el fin de la adoración a Dios, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, cuando nos habla a nosotros de santidad, es que somos separados, ¿sí?, para una función específica, para adorar a Dios, para rendirle cuenta a Dios. Pero en el caso, y es también la oración de Jesús cuando ora por los discípulos, no es que nos separa del mundo, nos vamos a un lugar determinado, sino que nos deja en el mundo, sí. ¿Sí? Pero dentro del mundo tenemos que ser diferentes, ¿sí? En algunos tiempos, en la época hasta hoy, hay quienes practican el aislamiento y dicen que tienen que estar lejos del pecado, lejos de los hombres, separados, pues, como los monasterios y cosas por el estilo.
Pero ese no es el plan de Dios. Es lo que Jesús dice orando por sus discípulos: Señor, no te pido que los saques del mundo, pero que los libres del mal. Ajá. Es decir, estamos en el mundo, pero en el mundo tenemos que marcar diferencia. Sí, y yo creo que en la iglesia primitiva ellos lo tenían bien presente, eso de ser diferentes y separados, porque el que era cristiano corría peligro de que lo mataran y que lo aborrecían, eran perseguidos los cristianos. Hoy en día no pasa así, y la gente, más vale decimos, bueno, la gente dice, bueno, sos cristiano, basta que te respeten, que seas respetable, que tengan buen concepto de vos, es decir, que a la mirada humana no tengan nada que reprocharte. Eso es un cristiano, pero para Jesús no basta eso. Hablamos de testimonio, pero como que testimonio fuera solamente comportarse como el mundo espera que nos comportemos, ¿no? Sí. Mejor portemos bien, pero el significado bíblico es mucho más que eso. Pero Sí. es un concepto que se ha metido en las iglesias, entre los cristianos, y ha licuado un poco el tema de... Dicen, bueno, no hace falta que seas tan diferente, no hay que hacer falta que seas fanático, no hace falta que estés... Pero sin embargo, el concepto de santidad es algo separado para... Yo recuerdo... Voy a contar una anécdota. Recuerdo que hace muchos años atrás, ya aquí en la iglesia, cuando empezábamos con la nueva adoración, cuando teníamos el problema de que si la batería era de Dios o no era de Dios, si era del diablo o no sé cuántas cosas más. Claro, algunos vecinos, cuando hacíamos mucho ruido, se quejaron por ahí. Entonces vino un hombre todo así a reprimir, no digo a reprimir, pero a retarme. Decía, pastor, nosotros estuvimos en esta iglesia por muchos años y aún en la época de los militares y nunca tuvimos problema. Al contrario, una vez vino un militar, no sé quién era, y nos felicitó porque nosotros no molestábamos a nadie y porque estábamos siempre dentro de las condiciones de lo que los militares en ese entonces que estaban en el gobierno requerían. Y yo lo miré y le dije, mira, hermano, ¿sabes qué me hace acordar? Que evidentemente esto no era como Pablo, porque Pablo a donde iba, ¿sí? Revolucionaba todo, causaba problemas. Lo corrían en más de una ocasión, tuvo que salir, como decimos en términos vulgares, como rata por tirante, porque o lo apedreaban o lo metían preso. Y es interesante que cuando ellos llegan a Tesalónica a predicar el evangelio, están predicando, los enemigos dicen una frase que me gustaría que nos dijeran a nosotros, le digo. Estos que están convulsionando el mundo entero han llegado acá y están con nosotros, trastornando el mundo entero. El cristiano está a veces para trastornar al mundo porque es diferente. Y yo creo que desde mi punto de vista tenés que ser diferente porque tenés, sencillamente, no porque te hagas el diferente, sino porque tenés a Jesús en tu corazón. Y yo cuando fuimos a... Jesús hace cambio, ¿no? Por supuesto, si no cambiás no sos cristiano. Si no tenés a Cristo y no sale Cristo de tu corazón, no. Yo recuerdo que cuando fuimos a San Martín, a la iglesia de San Martín, en Buenos Aires, y me tocó la primera titularidad en la escuela, en 7º grado, me tocó en el barrio de oficiales del ejército, cerca de Campo de Mayo. Y era una escuela muy, muy estricta. Y yo dije, acá nadie me conoce, acá no voy a decir nada. Yo hice la prueba, dije, no voy a decir nada, ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Y así que estuve 1, 2, y al tercer día las chicas, mis compañeras, me dijeron, pero vos, ¿qué sos?
Se ve que por la forma de hablar, por la forma de actuar, la actitud, ellas veían algo diferente, pero no porque yo fuera diferente, sino porque Jesús en mí me hace diferente y nos tiene que hacer diferentes. Tenemos que ser diferentes. Como si vos sos un director, un inspector o un docente y solo te dedicas a los papeles y solo trabajás cuando viene el inspector, cuando te vigilan, eso no es ser creyente. Un creyente verdadero rinde todo el tiempo a Dios y está bajo la evaluación de Dios. O un obrero en su fábrica que trabaja solo cuando está el patrón, no. Tiene que trabajar pensando que Jesucristo, que Dios lo ve, y aquel que el empleador que paga el salario, no tiene que pensar en el salario mínimo, sino que tiene que pensar en el empleado y tratarlo bien y tratar de hacer lo que haría Jesús. O el médico, si sos médico, ¿cómo te vas a comportar? ¿Como que es un caso más o es una persona? Yo creo que en todos lados, en todos los oficios, en todo lado donde estés, tenés que ser diferente. Es decir, el cristiano vive no bajo la ley de los hombres, sino bajo las exigencias de Jesucristo. Muy bien. Sí, vivimos bajo la ley de los hombres también, pero es decir, sabemos que tenemos que rendir cuentas fundamentalmente a Dios de nuestras acciones. Y hay una historia que se contaba de un hombre que era barrendero y barría una calle, sí, o varias calles, pero había una que estaba frente a su casa. Y este hombre se jubiló, se retiró, pero igual seguía barriendo esa calle, seguía manteniendo limpia. Y un día le dijeron, pero fulano, vos ya te jubilaste, ya no necesitas barrer más, que vengan otros a barrer. Y él dijo, este fue mi trabajo, y yo este trabajo siempre lo hice para Dios. Y si Jesús viene hoy, yo quiero que encuentre mi calle limpia. Es decir, yo rindo cuenta a Dios, no rindo cuenta a los hombres. Muy bien, queda santo, y la otra palabra es sin mancha. Sin mancha, y está relacionado con el sacrificio, con los sacrificios. Una vez más en relación al templo, ¿no? Sí, al templo, sí, claro que sí. Entonces, el animal que era ofrecido en sacrificio era examinado, era inspeccionado y no tenía que tener ningún defecto. Si tenía algún defecto, era desechado. No era ofrenda a Dios. Y lo que tenemos que tener en cuenta que solo lo mejor era apto para ser ofrecido a Dios. Solo lo mejor, sin mancha, toda la vida, todo el hombre es ofrenda a Dios. Entonces nosotros, para ser sin mancha, tenemos que ofrecer todo a Dios. Mi trabajo, los placeres, los deportes, mi familia, las relaciones deben ser parte de mi ofrenda agradable a Dios. Muy bien, y no tiene que haber mancha, es decir, tenemos que ser honestos, correctos, lo que haría Jesús. De alguna manera no tener pecado para que nuestra ofrenda a Dios sea realmente una ofrenda aceptable, ¿no? Y esto que nos dice Pablo en estos versículos tira por tierra eso de que, bueno, yo soy así y no voy a cambiar. Bueno, no puedo cambiar, sí. Como dicen muchos, ¿no? Y otra de las cosas es conformarme con menos de lo mejor. No hay que conformarse. No. Con menos de lo mejor. No. Tengo que hacer las cosas y todo lo que hago con excelencia para Dios. Para pasar la evaluación no de los hombres, porque tal vez muchas veces te van a evaluar y te van a evaluar mal. No, te van a evaluar bien, van a decir, no, vos estás bien, estás recontra bien. No. Pero Yo digo hay que ver lo que dice Dios. No, lo que estoy diciendo que a veces uno pasa la evaluación de Dios, pero a la gente no le gusta.
No, seguro, casi seguro. Muy bien. Y bueno, Muy bien, entonces lo que tenemos en estos versículos, ¿sí? Volvemos un poquito a condensar un poco todo. Pablo está dando un mensaje de alabanza, está abriendo su corazón, está diciendo que realmente lo que ha recibido de Dios es grandioso, es algo único, es algo muy generoso, que son cosas que realmente no podemos lograr los hombres, es algo que es solamente gracia de Dios y que nos hizo para que nosotros también podamos, ¿no es cierto?, ser santos, ser separados, ser únicos y a la vez que podamos ser sin mancha, es decir, completamente limpios por la sangre preciosa de Jesucristo. Él es el que nos limpia, no es tanto nuestra tarea, sino es lo que Cristo es en la cruz que nos hace santos y nos hace sin mancha, ¿no? Quita de nosotros, como la Escritura también lo dice en varios pasajes, que Él nos lava y aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, van a ser blancos como la nieve. Y por eso necesitamos ir a Él. Necesitamos ir a Él para recibir la bendición, ir a Jesús, recibirle en nuestro corazón para que Él pueda hacer el cambio en nosotros, la transformación que necesitamos. Tal vez vos necesites un cambio, ¿sí? Tal vez vos que estás escuchando, a lo mejor sos parte de la iglesia, a lo mejor no, sos un familiar, pero si querés realmente recibir las bendiciones del cielo y de la tierra, necesitas buscarlas en Dios y necesitas la fuerza espiritual del Espíritu Santo para poder transformar tu vida, cambiarla. Así que yo te animo a buscarlo a Él y a entregarle tu vida. Haciendo una oración, puedes entregarle tu vida si nunca lo hiciste, simplemente diciéndole: Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, manda tu Espíritu Santo para que entre en mí, porque yo quiero cambiar, quiero ser diferente y quiero recibir las bendiciones que vos tenés para mí. Que Dios te bendiga mucho, que Dios les acompañe y realmente que tengan una semana excelente allí en sus casas. Creo que estamos un poquito más libres en este momento, se están comenzando a activar algunas cosas, pero nosotros queremos terminar orando por ustedes, ¿sí? Para que Dios les siga guardando y nos siga guardando a todos de este famoso virus que está azotando, también del dengue, y también para que Dios pueda estar dando lo que necesitamos cada uno. Quiero orar usted primero, pastora, y después oro yo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por compartir con cada familia, con cada persona, y te rogamos, Dios, que tus alas cubran a tus hijos. Amén. Que les libren de todo mal, les libren de caer en pecado. Ayúdalos, oh Dios, ayúdanos a todos a no conformarnos con menos, Amén. a buscar la excelencia para pasar la evaluación tuya, no la de los hombres. Ayúdanos, Señor, en donde nos pusiste a todos. Te adoramos, Dios, y te decimos que vivas y tomes el control de toda nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de todo nuestro ser, para que tú puedas manejarnos y ser diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, yo también quiero agradecerte en este momento por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y que una y otra vez repasamos en tu palabra, Señor, por las bendiciones espirituales, sobre todo por la vida eterna, por la bondad, Amén. por el amor, Señor, y también por las bendiciones materiales que tú nos das. Gracias, Señor, porque todo aquello que sirva para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en la vida cristiana, tú nos vas a dar. Amén. Y en este momento, Señor, confiamos plenamente que tú nos vas a proteger de todo mal del Amén. enemigo.
de todo virus que anda por allí. En el nombre de Jesús, guarda a tus hijos, guarda Amén. a tu iglesia. Amén. Y Señor, también que vas a estar proveyendo a aquellos que a lo mejor en esta circunstancia están teniendo poco, están teniendo apenas lo necesario. Señor, multiplícales las cosas que necesitan. Amén. Y que tu bendición, Señor, como hemos visto y como Pablo proclama aquí, nosotros también creemos, Señor, que tú nos vas a dar no solo todas las bendiciones espirituales, sino también todas Amén. las materiales, siempre que sean para que las usemos en bendición espiritual, Señor. Amén. Gracias, Señor, por cada persona que nos escucha. Gracias por cada familia. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que se pone bajo tu palabra. Y nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, los bendecimos con tu bendición Amén. espiritual. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. amén. Muy bien, Dios les hermanos. bendiga. Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes. Y es lindo siempre encontrarnos y poder compartir este tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén.